Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Criminales lo humillaron, sin saber que era un ex sicario. En el tranquilo suburbio de Clearwater en el sur de Arizona, los días eran iguales y transcurrían lentamente. El sol era fuerte, pero la brisa vespertina hacía el aire soportable. Era un barrio residencial como tantos otros, con cercas blancas bien cuidadas, buzones pulcramente pintados, céspedes impecablemente cortados y perros pequeños que paseaban a la misma hora todas las mañanas. Los vecinos llevaban una vida sencilla, casi coreografiada. Todos los domingos, las familias hacían barbacoas, los niños jugaban a la pelota en la calle, mientras los adultos hablaban de seguros, tasas de interés y el clima. La delincuencia, los gritos, el caos del mundo parecían lejanos, casi irreales. Clearwater tenía fama de ser un remanso de paz, un refugio bien cuidado, protegido de las heridas del resto del país. Y al final de la calle West Juniper Lane, en una casa discreta, con tejado ligeramente inclinado y un jardín modesto pero siempre impecable, vivía Nathan Brooks. Nathan era un hombre que pasaba desapercibido, pero a quien nadie ignoraba por completo. Alto y de hombros anchos a pesar de su edad, caminaba erguido, con paso pausado pero firme. Su rostro, marcado por el tiempo, lucía una barba canosa y pulcramente recortada. Sus ojos, de un gris frío, a veces parecían mirar a través de las cosas. Siempre vestía la misma vieja gorra de cuero marrón, pantalones de trabajo y una gruesa camisa de lona, incluso bajo el abrasador sol de julio. Todas las mañanas, a las 6 en punto, salía de casa con su carretilla, su rastrillo, su cortasetos y una desgastada bolsa de lona para herramientas. Cuidaba los jardines de varias casas del barrio, siempre silencioso, siempre eficiente. No hablaba mucho. Saludaba con una leve inclinación de cabeza, a veces con un «buenos días, señora», o un «qué buen día», pero nunca más. Cuando los niños lo saludaban, respondía con una discreta sonrisa. Nunca se detenía. Los vecinos lo apreciaban. Cumplía bien su trabajo. No pedía nada. Y tenía esa forma de ser respetuoso y humilde, pero sin parecer nunca sumiso. Inspiraba cierto respeto. Quizás incluso un miedo silencioso. Rebecca Miller, la madre soltera del número 42, solía decir: «Este hombre vio cosas. No cosas triviales, cosas serias». Algunos afirmaron que había sido militar, tal vez en las fuerzas especiales. Otros, más románticos, afirmaban que había vivido en un monasterio en el Tíbet, para meditar y olvidar un pasado doloroso. Algunos vecinos, más nerviosos, susurraban que había estado involucrado en un tiempo, o que estaba huyendo de la justicia. Pero todos estuvieron de acuerdo en un punto: Nathan Brooks nunca habló de su pasado, nunca. Incluso los más curiosos habían dejado de hacerle preguntas. Y, sin embargo, su casa parecía estar llena de secretos. Desde fuera, todo estaba en orden: cortinas sencillas, persianas cerradas por la noche, un césped inmaculado. Pero una ventana del sótano siempre estaba velado, y la luz que a veces se veía en la noche no se parecía a la de una luz nocturna. Adentro, en una habitación que nunca abría a los escasos visitantes, había un suelo de parqué ligeramente suelto. Bajo este parqué, un cofre enterrado, sellado por años de olvido voluntario. En este cofre, un revólver antiguo bien engrasado, un reloj militar, una navaja plegable grabada con un nombre desaparecido hace mucho tiempo, pasaportes con múltiples identidades y una serie de recortes de periódicos amarillentos que relataban muertes misteriosas de todos los rincones del continente. Era el santuario de su pasado. Un pasado que Nathan llevó en silencio. Un pasado cargado de sangre. Hay 25 años Nathan Brooks no era un simple jardinero encorvado por los años. En los círculos más oscuros del crimen organizado, era una leyenda. Un nombre que se susurraba en los sótanos de Brooklyn, en los callejones de Medellín o en los casinos de Macao. Un nombre que hizo estremecer a los líderes de los cárteles y a los generales corruptos. El Lobo Gris. Un seudónimo nacido en la sangre y la discreción. Nathan era lo que se llamaba un limpiador, un profesional en asesinatos complejos, objetivos intocables y misiones clasificadas como imposibles. Nunca fallaba. Él estaba mirando. Él estaba planeando. Y él golpeó. Siempre una vez. Siempre inevitablemente.
Nunca habló con sus objetivos. Nunca dejó rastro. Solo un motivo recurrente, como una firma involuntaria, un silencio brutal, como si el mundo se detuviera un segundo antes de que la vida abandonara el cuerpo de su presa. Había trabajado para familias italianas en Nueva York, para narcos de Miami, para los cárteles de Sinaloa, y aún para grupos paramilitares en Sudamérica, donde la muerte era una mera herramienta política. No era ni leal ni traidor. Era un fantasma de alquiler, un depredador solitario. Pero el lobo gris no nació asesino. Se convirtió en arma por necesidad. Entonces, un día, ocurrió lo inesperado, él se enamoró. Su nombre era Elena, una médica humanitaria que conoció en Venezuela durante una operación clandestina. Ella no sabía nada de su vida real. Y él le ocultó todo, hasta el día en que decidieron huir juntos. Lejos de la sangre. Lejos de los instigadores. Se casaron en secreto y se establecieron brevemente en un pequeño pueblo de Colombia, creyendo que habían proyectado sombras. Pero nadie escapa de este mundo. Una mañana, le llegó un mensaje codificado, la organización que lo había entrenado lo había descubierto. Lo habían vendido a los cárteles. Una traición. Un castigo por abandonar el camino. Unos días después, Elena fue asesinada en un ataque contra Nathan. Un coche bomba. Su cuerpo nunca fue encontrado completo. Era el último día del lobo gris. Prendió fuego a lo que quedaba de su escondite. Desapareció en las montañas. Y borró incluso su nombre. Durante años, viajó bajo diferentes identidades, durmiendo en estaciones de tren, viviendo en moteles, reapareciendo solo para desaparecer de nuevo. Entonces, un día, encontró Clearwater en un mapa. Un pueblo común y corriente. Olvidado. ¿Tranquilo? Perfecto. Compró una casa pequeña con efectivo. Cambió su nombre a Nathan Brooks. Y empezó a hacer jardinería. Lo que para otros era un simple trabajo de campo, para él se convirtió en un arito de reparación. Cortar, plantar, limpiar, mantener. Cada gesto tenía un significado. Cada planta un símbolo. La tierra, para él, absorbió lentamente sus pecados. Pero incluso los lugares tranquilos tienen sus oscuridad. Desde hace un tiempo, algo se ha estado gestando en Clearwater. Una tensión sorda, como una mala hierba que no se ve crecer, pero que se está carcomiendo las raíces. Una pequeña pandilla apenas salido de la adolescencia, estaba haciendo que la gente hablara de él. 3 jóvenes, arrogantes y temerarios, que querían marcar su territorio. Su líder, Diego Carter, hijo de un exrecluso, quería hacerse un nombre. Musculoso, nervioso, siempre escrutando los ojos de los demás para ver el miedo. Se consideraba un líder callejero, pero era solo un chico egocéntrico. A su lado, Luis Ramírez el silencioso. Más peligroso que Diego, porque casi nunca hablaba. Observaba. Imitaba a asesinos de películas, pero ya había apuñalado a un hombre en un callejón oscuro. Y por último, Tyrell Chino Harris, el más joven. Siempre con su teléfono, grabando humillaciones, robos y palizas. Soñaba con ser una estrella de las redes sociales. Un influencer callejero. En cuestión de semanas, se convirtieron en una plaga en el barrio. Robaron bicicletas, pintaron paredes, rompieron ventanas y asaltaron garajes. Pero su pasatiempo favorito, intimidar a los más débiles. Insultaron a los jubilados, silbaron a las mujeres solas y empujaron a los niños fuera de la escuela. Estaban buscando miedo en los ojos, como perros probando bayas. Y entonces, un día, se encontraron con Nathan. Fue un martes por la tarde en julio caluroso y seco, como suele ser en Clearwater. El sol caía con fuerza sobre el pavimento y los setos olían a ciprés recién cortado. A lo lejos, se oía el zumbido de un aspersor automático, y el sonido metálico de la radio de Nathan, colocada en el borde de un muro bajo, reproducía blues antiguo, casi apagado. Nathan estaba recortando los setos frente a la casa de Rebecca Miller, una mujer de unos 40 años, de mirada dulce pero firme, que criaba sola a su pequeño. Durante meses, había observado a Nathan con una especie de respeto silencioso. No era hablador, pero cada gesto parecía transmitir una calma tranquilizadora. A veces le traía un café solo, fuerte y sin azúcar.
Él asentía, murmuraba un «gracias», apenas audible y retomaba su tarea. Pero ese martes, la calma se rompió. El sonido de un motor resonó en el aire. Una vieja motoneta modificada aceleró por la entrada, con las ruedas chirriando sobre el asfalto. Diego Carter estaba al volante, con las gafas de sol en la nariz y una sonrisa arrogante en la comisura de los labios. En la parte de atrás, Luis Ramírez masticó chicle en silencio y griega chino, cámara en mano, ya estaba filmando. Ellos. Amigo, eso, dijo Chino, riendo, apuntando su cámara a Nathan. Pararon el scooter justo delante del seto. Mira a esa vieja rata, cortando el césped como un esclavo. Diego se burló. Nathan ni siquiera levantó la vista, sostenía sus tijeras con precisión, como si tallara algo sagrado. Cortó una rama, la recogió y la guardó con cuidado en un saco de arpillera. Ese silencio, esa indiferencia, irritaba a Diego. ¿No te da vergüenza que te exploten así? ¿Eres un vagabundo? Luis soltó una breve carcajada. Chino se centró en el rostro de Nathan, buscando una expresión. Una reacción. Un defecto. Pero no había nada. Nada más que una mirada fría, distante, casi vacía. Una mirada que no pedía nada. Que no ofrecía nada. Como si Nathan estuviera mirando a través de ellos. Como si ni siquiera existieran. Y eso Diego no lo soportó. Se acercó bruscamente, con pasos agresivos. Se detuvo a menos de 1 metro. Nathan no se movió. Con un gesto de la mano Diego pateó la gorra de cuero de Nathan, tirándola contra las hojas. Luego le dio un pequeño empujón con el hombro. Chino filmó todo. Recoge eso, abuelo. O te obligamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Silencio. El tiempo pareció ralentizarse. El viento soplaba suavemente entre las ramas. A lo lejos, una cortadora de césped se apagó. Rebecca, desde su ventana, observaba la escena, inmóvil, preocupada. Nathan se agachó lentamente. Recogió su gorra. La palmeó suavemente para quitarle las hojas y el polvo. Se la volvió a colocar con cuidado. Luego miró a Diego. Diego nunca había visto esa mirada, ni odioso ni temeroso. Pero con una intensidad gélida, antiguo. Fatal. No sabes con qué te acabas de despertar, susurró con una voz casi inaudible, pero afilada como una espada. Diego dio un paso atrás por un momento. Luis frunció el ceño. Chino dejó de filmar por un breve momento. Había algo en el aire, una extraña vibración, un silencio tan denso como la niebla. Pero como todos los jóvenes arrogantes, lo tomaron como un espectáculo. Como una réplica dramática. Y ellos los tres se ríen. ¿Quién se cree este viejo que es? Jason Bourne. Diego se burló. Sí, adelante, lobo solitario. ¿Quieres asustarnos?, añadió Chino. Y volvieron a subirse al scooter, chirriando los neumáticos, riendo y gritando como niños de un mal vídeo musical. Pero lo que no entendieron fue que lo que acababan de despertar no era una amenaza. No es un juego. No es un viejo loco. Era una bestia dormida. Y antiguo depredador, que el mundo creía desaparecido. Y un hombre que había pasado su vida dando muerte, y que había aprendido a no temblar. Y ese día, Nathan Brooks se dio cuenta de que no podía enterrar su pasado para siempre. Él no buscaba venganza. Pero a veces el mundo empuja a los monstruos arrepentidos a recordar de lo que realmente son. Esa noche, mientras el vecindario caía en un pesado silencio, Nathan no durmió. La casa parecía dormida, pero en realidad, cada crujido de la madera, cada soplo de viento contra las ventanas, parecía resonar en su pecho. Había oído las risas apagadas de Diego y sus amigos, el petardeo de los motores, sus insultos. Todo volvió a su mente. Colocó con cuidado su taza de café frío sobre la mesa de la cocina y se dirigió a la puerta del sótano, oculta tras un gran armario. Le temblaba ligeramente la mano al girar la vieja llave oxidada en la cerradura. El clic metálico resonó en la oscuridad del sótano. Abajo, la tenue luz de una bombilla desnuda iluminaba un cofre de metal, desgastado por el tiempo. Nathan bajó la tapa con cuidado. Dentro,
Todo parecía congelado en el tiempo. El reloj de acero negro, incluido el vidrio, aún conservaba algunos copos de sangre seca, recuerdo de una noche lejana. Un par de guantes tácticos, desgastado pero cuidadosamente mantenido, listo para ser puesto en cualquier momento. A hoja plegable italiana, cuyo mango de madera ennegrecida llevaba un grabado fino, casi invisible, un símbolo antiguo. Y sobre todo, un archivo grueso, encuadernado en de cuero, con listas, fotos y nombres. Los de los hombres que había eliminado, fríamente, sin dudarlo. Rostros que nunca podría olvidar, incluso si quisiera. Nathan cerró los ojos un momento, respiró hondo y sintió que el corazón se le aceleraba. El aliento de la bestia, ese viejo depredador que acechaba en su interior, regresaba a la superficie. Su pasado, oscuro como un abismo, lo llamaba. Pero esta vez, no sería para matar. No. Esta vez, iba a enseñar. 2 días después, la noche había vuelto a extender su manto negro sobre Clearwater. Tiene medianoche. Diego, Luis y Chino, embriagados por su audacia y sus recientes éxitos, decidieron dar el siguiente paso, asaltar la casa de Nathan, el viejo jardinero, para filmarlo y ridiculizarlo de una vez por todas. Se acercaron en silencio, evitando las farolas, aprovechando la oscuridad cómplice. Conocían bien la casa desde hacía días, la habían vigilado. La parte trasera parecía la más accesible. Forzaron una ventana. Luis entró primero, seguido de cerca por Diego y Chino, quien aún tenía su teléfono encendido, listo para filmar cada momento. Pero tan pronto como pusieron un pie en el salón se oyó un clic agudo. La puerta por la que habían entrado se cerró de golpe tras ellos, y un cerrojo cayó con un ruido metálico que ya no podía ignorarse. Las luces se apagaron de repente, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Un silencio sepulcral cayó sobre ellos, roto solo por sus respiraciones rápidas y los latidos frenéticos de sus corazones. Entonces, en ese silencio, una voz profunda, tranquila y seria resonó en la oscuridad. «Estás en mi guarida ahora». Un escalofrío les recorrió la espalda. En la oscuridad, las sombras se movían con una precisión aterradora. Nathan se movía como una sombra silenciosa, invisible, veloz, implacable. Neutralizó a los intrusos uno por uno, en silencio, con eficiencia quirúrgica. Sin golpes innecesarios, sin ira visible. Solo la frialdad de quien conoce la muerte como a una vieja amiga. Con las manos atadas y sus teléfonos confiscados, ahora estaban a su merced. De repente, las luces volvieron a encenderse, revelando que la pared frente a ellos se había transformado en una pantalla gigante. Se proyectaron una serie de imágenes. Artículos de periódico que describen asesinatos misteriosos. Horripilantes fotografías de la autopsia, borrosas pero explícitas. Documentos clasificados, sellados y de alto secreto. Nathan permaneció frente a ellos, tranquilo, imponente. Con voz firme habló, sin ira, sin odio, pero con la fuerza de quien todo lo ha visto, todo lo ha experimentado. Fui un sicario. El lobo gris. Vi a hombres como tú suplicar por sus vidas, llorar, implorar clemencia. Vi cómo el miedo devoraba sus almas antes de que la muerte se los llevara. Hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras calara en sus oídos. Te dejo ir con vida. Solo una vez. Úsala con sabiduría. Si no, la próxima vez no será una advertencia. El silencio se reanudó, pesado, opresivo. Y a los ojos de Nathan ya no había jardinero. Solo había el lobo gris. Al amanecer, un silencio inquietante reinaba en el barrio. Rebecca abrió las persianas, atraída por los ruidos apagados que venían de la calle. Lo que vio la dejó paralizada. Frente a su casa, 3 adolescentes yacían en la acera. Atados con cuidado, con las manos atadas a la espalda con cuerda de cáñamo. Tenían el rostro pálido y los ojos hinchados. No lloraban como niños, sino como quienes habían visto algo que no debían ver. Algo que jamás podrían olvidar. Rebecca salió corriendo. Reconoció a Diego, Luis y Chino. Quiso llamar a la policía, pero uno de los chicos, con la voz temblorosa, dijo: «No, no, por favor. No a la policía. Nosotros solo queremos ir a casa». Nunca se contaron lo sucedido.
Ni a la policía. Ni a sus padres. Ni entre ellos. Algo se había roto en su interior esa noche. Una arrogancia. Una ilusión. Una forma de ignorancia. Chino, al regresar a casa, borró todos sus vídeos, sus cuentas y sus redes sociales. Nunca volvió a tocar una cámara. Luis regresó al taller de su tío. Aprendió a reparar motores en silencio. Dejó de juntarse con tipos duros. Vestía ropa sencilla y mantenía un perfil bajo. Y Diego, el más arrogante de los tres, el que soñaba con la fama, los gustos y el dominio, se fue del pueblo sin avisar. Se decía que se había ido a vivir con un primo en Denver. Nadie intentó averiguar por qué. Mientras tanto, Nathan volvió a trabajar como si nada hubiera pasado. Los setos estaban podados con aún más precisión que antes. Los parterres rebosaban de color bajo el sol de junio. Llevaba de nuevo su viejo sombrero de jardinero, y las tijeras de podar en la mano derecha. El vecindario volvía a la tranquilidad. Pero algo había cambiado. Ya nadie lo ignoraba. La gente lo saludaba con respeto. Algunos jóvenes bajaban la mirada al pasar junto a él. Un vecino, que siempre había pensado que Nathan era demasiado callado, le ofreció una bolsa de semillas raras como agradecimiento. Incluso los perros parecían caminar tranquilos frente a su casa. Un día, mientras plantaba un rosal trepador cerca de la cerca de Rebecca, ella se acercó con una taza de café caliente. Lo observó trabajar largo rato en el silencio matutino. Luego preguntó en voz baja. ¿Qué les hiciste, Nathan? Apenas levantó la vista. Una sonrisa tranquila, casi triste, cruzó su rostro curtido. Les mostré en qué se convierte un hombre cuando olvida el respeto. Rebecca permaneció en silencio. Luego, lentamente, asintió. No era una amenaza. No era venganza. Era una lección. Inolvidable. Inquebrantable. Bajo la luz dorada del amanecer, Nathan Brooks seguía cavando. Sus manos eran ásperas, llenas de tierra y recuerdos. Plantaba vida, flor tras flor, en un mundo que había conocido durante demasiado tiempo bajo otra apariencia. Y finalmente, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre.